Bueno, continuamos después del descanso con la segunda parte de la clase. Tenemos que caracterizar cocientes y vamos a trabajar con ideales de polinomios. Un resultado clave para trabajar, ya sea con el teorema del triángulo, ya sea con el teorema chino, para caracterizar cocientes al trabajar con polinomios es el siguiente. Si es un dominio de integridad y yo tomo un polinomio en A de x, con el coeficiente principal inversible, esos detalles del por qué se debe tomar inversibles se ve cuando vean la demostración. Si yo tomo un grado, un polinomio de grado mayor o igual que 1, un polinomio no constante, entonces en el anillo cociente A de x sobre el ideal generado por P de x, todo elemento, hay clases allí, clases de un polinomio, se escribe de una única manera de esta forma. La clase de g de x se escribe de esta forma. Fíjense que el grado es n y acá hay una expresión, si no miramos las rayitas, donde el grado desciende una unidad y los b sub i, si ustedes van a ver la demostración, los b sub i, la clase de los elementos de A están formados por un elemento. Por lo tanto, identificamos la clase con el elemento y no escribimos la rayita. Entonces, todos los elementos del cociente tienen esa forma. Entonces, va a ser fácil y obviamente la suma de las clases es la clase de la suma y la clase, el producto de las clases es la clase del producto. Vamos a un par de ejemplos. Uno clave, el ejemplo 1 es clave y es el siguiente. Tomo A de x y alfa en A y consideremos A de x cociente por el ideal generado por x menos alfa. Por el resultado anterior, los elementos del cociente claramente son, si hay debo bajar el grado, acá interviene, es muy importante usar el algoritmo de la división, por eso es que es inversible, tiene que ser inversible el coeficiente principal, si no, no voy a poder efectuar el cociente. Entonces, claro, los elementos se identifican con los elementos de A. Entonces, en estos casos, en este caso podemos usar el teorema del triángulo para ver que A de x es isomorfo, A de x sobre el ideal generado por x menos alfa es isomorfo a... Bueno, tomo el triangulito de siempre y, como siempre, tengo que definir un homomorfismo de anillos epiyectivo con núcleo el ideal generado por x menos alfa. Bueno, está cantado cuál es, o no tanto. Defino f de un polinomio como el valor del polinomio en alfa. Bien, f, yo ya lo había dicho esto antes, el doctor Gentile en su libro Notas de Álgebra y en algún otro librillo que se llama Anillo de Polinomios, creo que yo tengo el único ejemplar, ha probado que f es un homomorfismo de anillo. Todo el mundo lo usa, pero pocos lo prueban. Y acá además no necesitan probarlo. F es epiyectivo, porque si yo doy un elemento de A, este polinomio está en A de x y su imagen, de acuerdo, si yo calculo en alfa, me da A. Bueno, calculo el núcleo. En el núcleo están los polinomios que se aplican en el cero del anillo. Pero bueno, está definido como P de alfa igual 0 y eso significa que alfa es raíz del polinomio y, de acuerdo a lo que nos dice el teorema del resto, son los polinomios que tienen esta propiedad, pero los múltiplos
de x menos alfa son justamente el ideal generado por x menos alfa. Por lo tanto, f estrella es un isomorfismo, es decir, hay un isomorfismo f estrella entre el cociente y A. Segundo ejemplo, en realidad tendría que ir más adelante, pero lo doy acá para que tengan herramientas, porque hay alguno perdido en la teoría. Supongamos que yo quiero trabajar, caracterizar ese cociente. R de x sobre el ideal generado por x cuadrado más x. Por lo que hemos visto, los elementos del cociente son de esta forma. Si las clases de los polinomios de Rx son de esta forma. A por la clase de un x, que muchas veces uno le pone la letra alfa, no confundir con la raíz, más b. X cuadrado más x es un polinomio de segundo grado, entonces, por lo que hemos visto, bien. ¿Cómo se suma? Bueno, tengo dos clases, las sumo, y entonces si hago las cuentas, eso es sacando el factor común conveniente, a más a', clase de x, b más b'. Producto de las clases es la clase del producto, entonces hago el producto y me queda una expresión de este tipo. Pero claro, aquí me queda un x cuadrado, la clase de un x cuadrado que me molesta. Pero yo sé que la clase de x cuadrado más x, que es la clase de x cuadrado más la clase de x, es la clase del cero, porque está en el ideal. Entonces, la clase de x cuadrado es la clase de menos x, y entonces, si reemplazamos en asterisco, esto me da que se multiplica de esta manera. Bueno, tenemos caracterizado el cociente. Entonces, ahora, cuando el polinomio se puede factorizar, es conveniente usar el teorema chino. Usando el teorema chino, vamos a ver que ese cociente es isomorfo al anillo producto R por R. Y eso sale, adelantándonos a la teoría de divisibilidad que viene en las clases que viene, pero usando lo que sabemos de elementos de álgebra, que esos ideales son comaximales, ya que los polinomios x y x más 1 son coprimos. Entonces el 1 se escribe como combinación lineal de ellos, y si está el 1, la suma da todo. Además, la intersección de ambos ideales, recuerden lo que dice el teorema chino, la intersección de esos dos ideales está generado por el mínimo común múltiplo. Le va a pasar lo mismo que pasa con z. Pero al ser coprimos, el mínimo común múltiplo es el producto de ambos polinomios. Pero el producto de ambos polinomios justamente es el generador del ideal. Por lo tanto, ese cociente, usando el teorema chino, es isomorfo a este producto directo de anillos. Y ambos, por lo que hemos visto en el ejemplo 1, son isomorfos a R. Por lo tanto, es isomorfo al anillo producto. O sea, es muy útil el teorema chino porque el anillo producto se trabaja coordenada a coordenada. Sin embargo, ya ven que si yo tomo las clases, el producto es más extraño. Bueno, aquí tiene un ejemplo, la teoría de visibilidad para un dominio de integridad viene en las clases que vienen. Bueno, hasta la próxima clase.